¿Te imaginas que te llamen cada día para estafarte? Pues eso me pasaba a mí. Hasta que un día no colgué, me vengué. Y no con gritos ni insultos, sino con paciencia. Con inteligencia. Hoy te cuento cómo convertí cada llamada en una trampa. Quédate, porque lo que hice, no lo vas a olvidar. El abuelo y los estafadores. Hay gente que envejece con el cuerpo. Y hay otros que, aunque acumulen arrugas, siguen teniendo la mente más afilada que un bisturí. Esta historia no va de juventud, ni de tecnología, ni siquiera de justicia. Va de un hombre que, desde su silla de mimbre y con un café cargado entre las manos, le declaró la guerra a los estafadores telefónicos, y ganó. Su nombre es Eloy Fernández, aunque en el barrio todos lo llaman Don Eloy. Tiene 76 años, aunque su andar de bastón pausado y su chaqueta de cuadros podrían hacerle parecer de 90, hasta que te mira. Porque cuando te mira, sabes que estás siendo escaneado. Analizado. Medido. Don Eloy vive solo en un piso pequeño, lleno de libros subrayados, tazas sin juego y una radio antigua que nunca apaga del todo. Su mujer, Carmen, falleció hace 6 años. Desde entonces, el teléfono fijo se volvió su hilo con el mundo. Sus hijos viven lejos, sus amigos están casi todos en la residencia, y él decidió quedarse donde todo le es familiar, su barrio, su tienda de ultramarinos, su banco de plaza, y su número de siempre. Todo iba tranquilo, hasta que empezaron las llamadas. La primera vez fue a las 9:04 de la mañana. Don Eloy acababa de sentarse a desayunar, pan tostado con aceite y tomate, como cada día desde 1981, cuando sonó el teléfono. ¿Sí? Buenos días, señor Eloy. Le llamamos del servicio técnico de Microsoft. Hemos detectado un virus muy peligroso en su ordenador. ¿Qué ordenador? El suyo, señor. Su sistema está enviando señales de alerta. Ajá. ¿Y eso cómo lo saben ustedes? Tenemos acceso remoto al sistema global de seguridad. Vaya. Qué curioso. Porque yo no tengo ordenador. Clic. Colgó. Se encogió de hombros. Otro tonto con acento forzado, pensó. Pero no fue una llamada aislada. En los días siguientes, las llamadas se multiplicaron. Una vez era el banco que necesita actualizar sus datos. Otra, la compañía de luz que quiere ofrecerle un descuento especial si da su DNI. Incluso uno que decía ser del Ministerio de Sanidad, confirmando su número de tarjeta sanitaria para la vacuna COVID-19. Don Eloy no se asustó. Se molestó. No por el engaño. Por la falta de esfuerzo. Así que hizo lo que mejor sabe hacer, planear. La siguiente mañana bajó a la papelería del barrio y compró un cuaderno de tapa dura negra. Escribió en la primera página. Operación Mosca Cojonera. Objetivo, darles a probar su propia medicina. Cada llamada recibida era anotada, hora, número, acento, guión utilizado, respuestas dadas. Empezó a establecer patrones. Sabía que entre las 8:45 y las 10:15 había más actividad. Que los martes se hacían pasar por bancos. Que los jueves usaban grabaciones automatizadas. Pronto, Don Eloy se convirtió en un experto en ingeniería inversa de estafas telefónicas. Pero no le bastaba con detectar. Quería actuar. Así que se le ocurrió una idea tan simple como genial, crear un personaje. Cada vez que lo llamaban, no respondía como Eloy. Respondía como Eugenio, un jubilado aún más torpe que él, con voz temblorosa y tendencia a desvariar. Sí, sí, ¿esto es el bingo? Señor, le hablamos de su banco. Ah, sí, ahorros. Yo guardo los billetes en el cajón del pan. No, señor. En su cuenta bancaria. ¿Y cuántos ahorros tengo? Necesitamos verificar su número de tarjeta. ¿La de la farmacia o la del autobús? La clave estaba en hacerlos perder tiempo. 20 minutos. 30. 45. Incluso llegó a fingir que encendía el ordenador. Ya se está encendiendo, solo tengo que darle al botón de la tele. No, señor, al botón del ordenador. Ah, pero si lo enchufo explota, mejor no. Mientras hablaba, Don Eloy tomaba notas. Grababa las llamadas con una grabadora antigua. Y las clasificaba por nivel de idiotez. Sus nietos le enseñaron a usar Facebook años atrás. Él lo odiaba. Hasta que se dio cuenta de que podía ser su plataforma de guerra. Creó una página, Te pillé, rata. Empezó a subir fragmentos de sus llamadas. Puso subtítulos. Comentarios.
Incluso un pequeño logo dibujado a mano en Paint. En una semana, tenía 200 seguidores. A los 15 días, 1300. Las grabaciones se compartían en grupos de jubilados, comunidades de vecinos, e incluso apareció en un grupo de policías retirados. Algunos lo apodaron el Liam Neeson del barrio. Otros, simplemente, Don Karma. Don Eloy fue un paso más allá. Compró un segundo móvil con tarjeta prepago. Lo registró en páginas sospechosas, encuestas online, sorteos de iPads falsos. En pocos días, empezaron a llegarle llamadas. Y él las respondía con una mezcla entre Eugenio y un nuevo personaje, Don Inocencio. Don Inocencio era sordo. Y repetía todo. ¿Me dice su número de cuenta? ¿Mi número de cuenta? Sí, por favor. ¿Mi número de cuenta? Sí. ¿Mi número de cuenta? Una llamada duró 1 hora y 8 minutos. Al final, el estafador gritó. Es inútil, señor, no sirve para esto. Don Inocencio respondió. Para esto no, pero para tocar la armónica sí. Esa grabación fue la más viral. Meses después, Don Eloy recibió una carta certificada. Venía del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Le agradecían su colaboración indirecta. Sus grabaciones habían ayudado a localizar una red de llamadas desde el extranjero. Una de sus conversaciones fue la pieza clave para detectar una IP camuflada. Él solo sonrió. Guardó la carta en su cuaderno negro. Y escribió al final. Victoria. Hoy, Don Eloy sigue en su piso. Recibiendo llamadas. Jugando con voces nuevas. Uno de sus favoritos ahora es el argentino que busca novia. Porque hay gente que envejece esperando. Y otra que se niega a dejar que la engañen. Sin antes dar pelea. La fotocopiadora vengadora. ¿Alguna vez has trabajado en una oficina donde parece que el sentido común se quedó encerrado en el archivador C? Yo sí. Y te voy a contar la historia de cómo una simple fotocopiadora se convirtió en la cómplice silenciosa de una venganza épica. Empezamos por el principio. Mi jefe se llama Julio. Julio es de esos jefes que creen que liderar es gritar en pasillos y poner emails con mayúsculas. Cree que porque tiene una silla ergonómica de cuero sintético ya es un genio corporativo. Pero su verdadero don era otro, hacer que los demás trabajáramos el triple, para luego apuntarse el mérito. A mí me tocó lo peor, preparar informes. Montañas de informes que nadie leía, pero que debían estar listos para ayer. Y, como toque final, fotocopiarlos en papel especial, a doble cara, encuadernados y grapados. Porque claro, Julio no podía leer en PDF. Decía que los PDF cansan la vista. Pero Candy Crush lo jugaba 3 horas al día. En el móvil. Hasta que un día, ocurrió el clic. El chispazo. La semilla de mi pequeña gran venganza. Llegó una nueva chica al equipo, Laura. Inteligente, educada, eficiente, y víctima inmediata del sistema Julio. En menos de 2 semanas, ya estaba quedándose horas extras no pagadas y siendo culpada por cosas que claramente eran suyas. No de Laura. De Julio. Así que hice lo que cualquier oficinista con una pizca de malicia haría. Empecé a hablar con la fotocopiadora. Hoy te toca hacer magia, amiga, le susurraba mientras escaneaba los informes. Y ella, respondió. Bueno, no literalmente. Pero descubrí que podía guardar mensajes en las notas al pie de página, usando una fuente minúscula, en gris claro. Invisible para el ojo distraído. Pero si te fijabas, estaban ahí. El primer mensaje fue suave. El mérito de este informe no es de Julio. Es de Laura. Nadie lo notó. El segundo fue más atrevido. ¿Sabías que Julio no sabe usar Excel? Esto lo hizo otra persona. Y lo sabes. El tercero fue poesía pura. Si estás leyendo esto, probablemente tú también odias los lunes, y a Julio. Empecé a firmarlos con un alias, la sombra de la fotocopiadora. Para cuando llegué al 10º informe, los rumores en la oficina ya eran una tormenta. ¿Viste el mensaje en el pie de página? ¿Quién será el infiltrado? ¿Tú crees que fue Laura? Pero Laura no era tonta. Vino a mí. Me miró. Me guiñó un ojo. Y no dijo nada. Al mes siguiente, Julio convocó una reunión urgente. Estaba rojo como un tomate podrido. Gritó que iba a revisar todos los informes anteriores, que alguien estaba jugando con fuego. Pero cuando abrió los documentos, no había nada. Porque yo ya había previsto eso.
Tenía dos versiones de cada informe, una con los mensajes secretos y otra sin ellos. Le había entregado siempre la versión limpia. La otra iba en los ejemplares extra para otros directivos. Resultado: Julio empezó a perder autoridad. Los directivos empezaron a preguntar por Laura. Uno incluso la felicitó por el análisis de datos. Ella fue ascendida. Y él, relegado a coordinador de tareas complementarias. ¿Y la fotocopiadora? Bueno, un día, simplemente dejó de funcionar. En la pantalla apareció un mensaje. Gracias. Fue un honor servir a la Resistencia. La historia corrió como pólvora. Nadie supo jamás quién fue la sombra de la fotocopiadora. Yo seguí allí, imprimiendo sonrisas internas mientras bebía café frío y escribía esta historia para Reddit. Porque a veces, la mejor venganza es la que nadie puede probar. Y la más poderosa, la que se imprime en silencio. La vecina del piso 4 y el buzón de las sorpresas. Hay guerras silenciosas que no hacen titulares. No tienen soldados, ni armas, ni discursos. Pero son crueles. Y suceden en lugares oscuros, como el cuarto piso de un edificio sin ascensor. Te presento a Marta, mi vecina. Marta es, ¿cómo decirlo?, un huracán envuelto en perfume caro. Su especialidad era el chisme por altavoz, los portazos vengativos y las reuniones de comunidad que parecían juicios de la Inquisición. Tenía 63 años, un gato gordo llamado Príncipe, y una capacidad sobrenatural para saber quién sacó la basura un minuto fuera del horario. Durante años, viví ignorando su existencia. Hasta que un día, llegó mi turno. Me dejaron una caja en el buzón. Un libro que esperaba desde hacía semanas. Pero la caja no estaba. Y el portero automático había registrado que alguien del cuarto piso había recibido el paquete por mí. Subí. Toqué su puerta. Marta me abrió con cara de actriz dramática. ¿Un paquete? No, hijo, yo no sé nada. Debe ser un error. El gato Príncipe maulló, desde encima de mi caja abierta, que estaba sobre su sofá. Respiré hondo. Le sonreí. Seguro fue un error. No se preocupe. Pero algo se activó en mí. Un interruptor. Una chispa. A partir de ese momento, cada paquete mío que llegaba al edificio, era una lotería. A veces lo encontraba abierto. A veces con un error de entrega. Incluso una vez me devolvieron uno, con una nota pegada que decía no vive aquí. Decidí hacer algo. Pero nada violento. Nada directo. Algo, elegante. Primera fase, el cebo. Compré una caja. La rellené con papel de burbujas, plomo viejo y un sobre con la frase. Para Marta. De parte del Consejo de Karma. En el interior del sobre, una tarjeta que decía. Sabemos lo que hiciste con el libro. Esta caja contiene lo contrario a un regalo. Dejé la caja en la entrada, como si fuera una entrega sin reclamar. Esperé. Esa noche, vi por la mirilla como Marta bajaba. Miró a los lados. Cogió la caja. Subió. Silencio durante 2 días. Tercera noche, tocan a mi puerta. Marta, cara de espanto. ¿Tú has dejado esto? ¿El qué? La caja esa, maldita. ¿Qué tenía? Nada, pero cada vez que la abro, el gato se pone como loco, y mis luces parpadean. ¿Será estática, o la energía del karma? No respondió. Solo se fue. Segunda fase, la paranoia. Durante una semana, envié pequeñas cartas anónimas al buzón de Marta. Frases como: el libro hablaba de ti. Príncipe lo sabe todo. Hay ojos en el felpudo. Las reuniones de vecinos se volvieron extrañas. Marta ya no gritaba. Solo murmuraba cosas como: hay alguien que me observa. Ese chico, no es normal. Tercera fase, la redención. Un mes después, recibí un paquete. Una edición de lujo del mismo libro que Marta había robado. Sin remitente. Solo una nota. Perdón. Me pasé. Marta. Desde ese día, los buzones volvieron a ser un lugar seguro. Marta ya no salía a gritar a las 8. Príncipe, el gato, empezó a bajar solo al portal y maullaba frente a mi puerta. ¿Y yo? Seguí leyendo. Sonriendo. Pensando en cómo, a veces, el karma necesita un pequeño empujón. Y una caja vacía bien colocada. La historia se convirtió en leyenda urbana del edificio. Hoy, cada vez que llega un paquete, alguien siempre pregunta:
¿Estás seguro de que no es una caja del consejo del karma? El barbero y el cliente con prisas. Hay una regla no escrita en el mundo. No enfades a alguien que tiene una cuchilla cerca de tu cuello. Pero claro, hay quienes creen que el mundo gira a su ritmo y que pueden pasar por encima de cualquiera. Esta es la historia de uno de esos, y de cómo un barbero llamado Paco se la devolvió sin decir ni una palabra. Todo comenzó un martes por la tarde, en una peluquería de barrio. Paco tiene 52 años, un delantal negro con manchas de tinte, una colección de revistas del año 2006, y un sentido del humor tan seco como su champú anticaspa. Yo estaba en la silla, esperando mi turno, cuando entró él. Lo notamos al instante. Traje caro, reloj que brillaba como farola, y el móvil pegado a la oreja como si le fuera la vida en ello. Sin saludar, sin mirar a nadie, dijo en voz alta. ¿Quién es el último? Me urge. Tengo reunión. Tengo prisa. Paco levantó la vista. Hay 2 personas delante, jefe. No, no. No puedo esperar. Córtamelo ya. Pago el doble. Triple si hace falta. Paco sonrió. Aquí cortamos por orden, no por cartera. ¿Sabes quién soy? No. ¿Y tú sabes quién soy yo? Un peluquero. Exacto. Y usted tiene 2 opciones, esperar o irse a que lo pele un influencer. El tipo se enfadó. Pero se quedó. Bufando. Mirando el reloj. Llamando por teléfono. Diciendo frases como esto es indignante y voy a dejar una reseña negativa. Cuando por fin le tocó, se sentó en la silla como si le hicieran un favor. Rapidito, ¿eh? Y que quede bien. Me gusta el degradado alto, pero natural. Que parezca casual pero elegante. Paco asintió. Empezó a cortar. En silencio. Lo que no sabía aquel caballero es que Paco, aunque parecía un barbero más, había sido campeón provincial de estilismo masculino en los 90. Y aunque ahora no competía, su venganza era arte. Silenciosa. Lenta. Precisa. Empezó normal. Tijera, peine, máquina. Pero poco a poco, fue construyendo algo diferente. Un corte que parecía simétrico, hasta que te fijabas bien. El degradado estaba ahí, sí, pero solo en un lado. El otro era más corto. La nuca tenía un ángulo que ni el Louvre. Una ceja ligeramente más perfilada. Y un remolino disimulado con gel en forma de espiral, que solo se veía a contraluz. El tipo se miró al espejo. Perfecto. Al menos hiciste algo bien. Pagó, tiró el billete sobre el mostrador, y se fue sin dar las gracias. Silencio. 3 días después, volvió. ¿Qué me hiciste en la cabeza? ¿Cómo dice? Parecía bien, pero en la oficina se reían. Me dijeron que parecía un código QR humano. Y me subieron fotos a un grupo. Ah, debe ser el remolino. Muy vanguardista. Pero si no le gusta, puedo arreglárselo. Exijo un corte normal. Paco lo miró. Sonrió. Claro. Pero esta vez, toca esperar su turno. Y así, aquel cliente que pagaba por saltarse la cola. Terminó aprendiendo que el estilo no se compra. Y el respeto tampoco. Dicen que ahora va a otra peluquería. Pero cada vez que pasa frente al local de Paco, baja la cabeza. Y se toca el remolino imaginario. El profesor, el plagio y la lección final. Lo que te voy a contar ocurrió en una universidad pública cualquiera. Aulas frías, proyectores que fallan, y máquinas de café que sirven más decepción que cafeína. En medio de todo eso, había un profesor de historia llamado Don Ramón. Don Ramón era de los clásicos. Chaleco de lana, pipa que nunca encendía, y un discurso que empezaba con en mis tiempos. Pero había algo que lo diferenciaba del resto. Tenía una memoria fotográfica, y una aversión absoluta al plagio. A sus clases no se iba a aprobar por cara bonita. Ni por hablar mucho. Ni por llorar el último día. A él se le aprobaba con trabajo. Y con respeto. En ese contexto aparece Carlos, un estudiante de segundo año con más carisma que ética. Simpático, rápido, siempre con una sonrisa. Y con una habilidad magistral para copiar trabajos ajenos sin ser detectado. Su técnica era simple. Bajaba documentos de Internet, los modificaba con sinónimos, cambiaba el orden de los párrafos y los entregaba como suyos. Nunca lo pillaron. Hasta que intentó hacerlo con el trabajo final de Historia Contemporánea. Tema: el ascenso de los totalitarismos en el siglo XX.
Carlos no solo plagió un texto completo. Lo hizo de un artículo académico publicado en 2003, por el mismo don Ramón. Lo imprimió, lo grapó, y lo entregó con su nombre. Ni siquiera cambió el título. Ramón recibió el trabajo. Lo hojeó. Y no dijo una palabra. Pero algo en sus ojos cambió. Lo corrigió como todos los demás. Y le puso un 10. Un 10 redondo. El único de toda la clase. Carlos celebró. Brindó en el bar. Lo subió a Instagram. Y entonces llegó el día de la entrega de notas. Con exposición oral incluida. Obligatoria. Carlos se levantó. Preparó sus diapositivas. Empezó a hablar. Y entonces, Ramón lo interrumpió. Carlos, qué gusto escucharte. ¿Te importaría responder unas preguntas? Solo para profundizar. Carlos asintió. Dime, ¿cuál es tu opinión sobre la tesis de W. Paxton respecto al colaboracionismo francés? La mencionas en la página 4, ¿podrías desarrollarla? Silencio. ¿Y qué piensas de la comparación entre el corporativismo fascista y el leninismo que haces en el segundo párrafo? Bueno, lo que quise decir es que... Ramón caminó hacia él, despacio, con las manos cruzadas. Carlos, te voy a hacer una última pregunta. Sí. ¿Sabes quién escribió este artículo originalmente? Ramón sacó una copia impresa del mismo trabajo. Su nombre estaba en la portada. Año 2003. Revista de Estudios Históricos. La clase entera enmudeció. Carlos tragó saliva. Yo, no sabía. Claro que no. Porque ni siquiera te molestaste en leerlo. Ni siquiera quitaste las notas al pie. Hay una que dice, este pasaje será desarrollado en mi próxima publicación, punto. Lo siento. Yo también. Le puso un 0. Frente a todos. Sin levantar la voz. Pero ahí no acabó todo. Durante el resto del curso, don Ramón usó el caso de Carlos como ejemplo en todas sus clases de ética académica. Cambió el nombre, claro. Pero todos sabían quién era. Años después, Carlos intentó postularse a un máster. Su carta de recomendación tenía que firmarla don Ramón. Y él, accedió. Pero envió 2 versiones. Una al estudiante. Y otra a la universidad, explicando todo. El máster fue rechazado. Y Carlos terminó estudiando otra cosa. Algo sin bibliografía. Moral de la historia. Puedes engañar a muchos. Pero nunca engañes a quien escribió lo que estás copiando. Porque algunos profesores no enseñan con palabras. Enseñan con memoria. Y con justicia. El repartidor, la propina y el buzón de la verdad. Esta historia es de esas que empiezan con una pizza. Y terminan con justicia. Trabajé 2 años como repartidor de comida rápida. Moto vieja, casco con pegatinas, y una aplicación que vibraba más que mi teléfono. Era trabajo duro, pero honesto. Lo que no era honesto, era Luis. Luis vivía en un bloque de lujo. De esos con portero las 24 horas, mármol en el ascensor y un silencio que parecía caro. Pedía comida todos los viernes. Siempre a la misma hora. Siempre al mismo lugar. Siempre con la misma nota. Sube hasta la puerta. Sin demora. Gracias. La primera vez fui ilusionado. Pensé, gente con dinero, seguro que deja buena propina. Error. Me abrió la puerta sin decir hola. Agarró la bolsa como si le debiera algo. Cerró. Fin. Bueno, pensé, una mala noche la tiene cualquiera. La segunda semana, igual. La tercera, lo mismo. Y así, durante 5 meses. Ni una propina. Ni una sonrisa. Ni un gracias. Un día, un compañero me dijo. Tío, Luis es famoso entre los repartidores. Le llaman el fantasma. ¿Por qué? Porque nadie lo ve dejar propina, pero todos sienten su desprecio. Y fue entonces cuando me harté. No porque no diera propina, eso es voluntario. Sino por la actitud. El desprecio. La sensación de que tú no vales nada porque solo llevas bolsas. Así que decidí darle una lección. No con violencia. No con insultos. Con estrategia. Primera fase, cambio de nombre. En la app, podíamos poner notas internas de cliente. Así que edité su entrada. Luis, atención, trato frío, sin propina. No gastar energía. Todos los repartidores empezaron a asignárselo entre ellos para practicar paciencia. Segunda fase, el buzón.
Un día me tocó de nuevo. Le llevé la comida. Pero antes, dejé una nota en su buzón. Sin firma. En papel reciclado. La comida se enfría, como tu humanidad. Sonríe, aunque sea por el repartidor. Tercera fase, la trampa. Coordiné con mi compañero del turno siguiente. Luis pidió pizza otra vez. Él se la llevó. Yo me escondí cerca, observando desde la moto. Esta vez, mi compañero fue exageradamente amable. Buenas noches, caballero. Aquí su pedido. Que tenga un excelente fin de semana. Luis apenas lo miró. Cero propina. Cero palabras. Pero al cerrar la puerta, mi compañero deslizó otra nota bajo ella. La vida te da lo que tú das, ¿no crees que ya es hora de cambiar? La semana siguiente, Luis no pidió comida. A la otra, tampoco. A la tercera, volvió. Pero algo había cambiado. Me abrió la puerta, y sonrió. Gracias, chico. Y me dio un billete de 5 euros. ¿Milagro? No. A los días, nos enteramos de que la empresa había recibido una queja, de él. Decía que algunos repartidores lo estaban acosando con mensajes. ¿Nuestra defensa? Mostramos las notas internas de atención, sin nombres, sin amenazas. Solo observaciones reales. La empresa no dijo nada. Pero desde ese día, Luis empezó a tratar mejor a todos. Incluso una vez bajó al portal y ofreció botellas de agua fría a los que esperaban. ¿Cambio verdadero? ¿O miedo? Da igual. Porque lo importante es esto. A veces, lo único que necesita la empatía es una pizza, una nota anónima. Y una buena dosis de karma en papel reciclado. Palomitas, spoilers y una venganza en Dolby Surround. Hay pocas cosas que me enojen tanto como pagar una entrada de cine. Y tener que soportar a alguien que cree que la sala es su salón privado. Gente que habla, mastica como si tuviera un altavoz en la boca, o peor aún, revela el final antes de que pase. Esto me pasó hace un par de años. Y no lo he olvidado. Porque ese día no solo pagué por una película. También presencié una venganza digna de Oscar. Todo comenzó cuando fui a ver una de esas películas esperadas durante años. No diré el nombre, pero digamos que había superhéroes, portales mágicos y un guantelete muy famoso. La sala estaba llena. Yo estaba feliz, con mi combo gigante, mi asiento centrado y mi móvil en silencio como Dios manda. Y entonces entraron, ellos. 3 adolescentes. Gafas de sol, sí, en una sala oscura, palomitas tamaño bañera, y una energía que olía a spoilers. Se sentaron 2 filas detrás de mí. Y desde el minuto 1, no callaban. Buah, esta parte es cuando aparece el otro. ¿Te acuerdas de la escena postcréditos? Va a pasar ahora. Este muere. Te ha puesto el combo. La gente empezó a volverse. SHHHH. ¿Podéis hacer silencio? Incluso un por favor, dejadnos disfrutar. Pero nada. Como si fueran inmunes al sentido común. Incluso uno de ellos se reía diciendo. Si no querían spoilers, que la vieran antes. Y fue entonces cuando apareció él. El vengador silencioso. Un hombre mayor, solo, sentado justo delante de los chicos. Nadie lo había notado hasta entonces. Se levantó despacio. Caminó al pasillo. Y se fue. Pensé que se había rendido. Pero no. Volvió 5 minutos después. Con una bolsa misteriosa. Y una libreta. Se sentó. Y esperó. Pasaron 10 minutos más de película. Los chicos seguían hablando. Y entonces, el hombre empezó a hablar también. Pero no al aire. No a nosotros. A su teléfono. Con voz clara, dijo. Sí, ya estoy viendo la peli. Justo ahora están entrando en la nave. Oh, ya sé quién muere. Te lo cuento en un momento. Los chicos se quedaron callados. Uno dijo. ¿Qué haces, tío? Estoy haciendo lo mismo que vosotros, pero al revés. Siguió narrando escenas en voz alta. A veces se equivocaba adrede. Acaba de salir Batman, no me lo esperaba. Thanos acaba de abrir una cafetería en Marte. La sala estallaba en risas. Los chicos se retorcían. Perdían el hilo. Uno se levantó y fue a quejarse. Pero no pasó nada. Porque el hombre no estaba insultando, ni gritando, ni alterando el orden. Solo estaba replicando su comportamiento. Como un espejo vengador. Finalmente, los 3 se levantaron y se fueron. La sala aplaudió. Y el hombre se sentó, abrió su libreta, y apuntó algo.
Nunca supimos su nombre. Pero lo recordamos. La película siguió. En paz. Sin spoilers. Solo cine. Dicen que hay héroes que visten capa. Y otros que llevan una libreta y un plan. Aquel día aprendí que la venganza no siempre grita. A veces, solo susurra, en el momento exacto. En Dolby Surround. La maleta, el turista y el plan maestro del portero. No todo héroe lleva capa. Algunos llevan llaves, un manojo de monedas y una radio portátil con antena torcida. Esta es la historia de uno de esos héroes. Se llama Fermín. Y es portero de un edificio en el centro de Madrid. Fermín tiene 64 años, bigote como de inspector de tren de los 80, y un amor desmesurado por los crucigramas. También tiene una habilidad extraordinaria para saber cuando algo no cuadra. Todo comenzó una primavera, cuando un piso del tercero se convirtió en Airbnb. Hasta entonces, era una vivienda más. Ahora, era un desfile de maletas, acentos raros, y ruedas de plástico sonando a las 3 de la mañana. Al principio, nadie dijo nada. Después de todo, la ciudad estaba llena de turistas. Pero entonces llegaron ellos. Una pareja de italianos con aspecto de influencers. 40 y pico años, ropa demasiado blanca, gafas de sol de noche y una actitud que gritaba, todo me pertenece. Desde que llegaron, el edificio cambió. Música a todo volumen. Fotos en la escalera como si fuera un set de moda. Cigarros apagados en las macetas. Y lo peor, llamaban a Fermín como si fuera el botones de un hotel. ¿Nos puedes subir hielo? La puerta hace un ruido raro. ¿Puedes venir ahora mismo? ¿Hay servicio de lavandería? Fermín sonreía. Asentía. Y anotaba. Hasta que una mañana, reventaron. Uno de ellos dejó la puerta del portal abierta. Entraron unos chicos, armaron escándalo en el piso turístico y dejaron todo patas arriba. Ruido, basura, discusiones. Los vecinos protestaron. Y el administrador del edificio, se lavó las manos. No podemos hacer nada, es legal, dijeron. Pero Fermín, no lo aceptó. Él no hace escándalos. Él traza planes. Primera fase, la confusión. Un día, mientras los turistas estaban fuera, Fermín colocó un cartel en la entrada del edificio. Decía: aviso, hoy se realizan fumigaciones. No se recomienda entrar sin mascarilla. Nadie fumigaba. Pero los turistas no entraron hasta tarde, y los vecinos disfrutaron del silencio. Segunda fase, la interferencia. Fermín descubrió que ellos usaban un sistema electrónico de apertura por app. Así que una noche, mientras estaban en la azotea tomando vino y haciendo directos en Instagram, Fermín bajó la palanca general de la electricidad. 5 segundos. Suficiente para resetear el router y bloquear la cerradura digital. Cuando bajaron, no podían entrar. Llamaron. Gritaron. Golpearon la puerta. Fermín apareció desde su cuartito. ¿Todo bien? La cerradura no funciona. Ah, eso pasa a veces. Tecnología moderna, ¿eh? Yo siempre prefiero la llave de toda la vida. ¿Nos puedes ayudar? Claro, mañana por la mañana, a primera hora. Se quedaron fuera. Durmieron en el coche. Tercera fase, la postal. Días después, cuando anunciaron su última noche, Fermín fue al buzón y colocó una nota escrita a mano en su puerta. Gracias por su visita. La comunidad de vecinos no los extrañará. Y el portero, menos aún. La dejaron pegada. El siguiente huésped la leyó. Y el siguiente también. Las reseñas del piso empezaron a bajar. Ambiente hostil, vecinos maleducados, experiencia incómoda. Resultado, el dueño del piso cerró el Airbnb 2 meses después. Lo volvió a alquilar a una familia normal. ¿Y Fermín? Sigue en su cuartito. Haciendo crucigramas. Y vigilando el portal como un guardián del orden vecinal. Algunos luchan contra dragones. Otros, contra turistas maleducados y puertas electrónicas. Porque la justicia, a veces se sirve en frío. Con una radio antigua, una nota escrita a mano. Y un portero con memoria. La boda, la ex y la playlist mortal. Hay sitios donde la venganza no debería tener cabida. Iglesias, funerales, y bodas. Pero a veces la vida pone las piezas de tal manera, que uno solo tiene que mover el dedo. Esta es la historia de Sergio, un tipo normal, de esos que no buscan pelea, pero que si se la traes, te la devuelve envuelta para regalo.
Sergio estuvo 5 años con Clara. Buena relación, al principio. Pero luego, vinieron las mentiras, las salidas sospechosas, los silencios incómodos. Hasta que una noche ella le dijo: necesito encontrarme a mí misma. A la semana, ya se había encontrado. En la cama de otro. Sergio lo supo por Instagram. Lo bloqueó todo. Y siguió su vida. Trabajo, amigos, terapia, lo típico. Pasaron 2 años. Un día recibe un mensaje. Hola, Sergio. Soy Clara. No sé si es buena idea, pero, me caso. Y me encantaría que vinieras a la boda. Fuiste una parte importante de mi vida. Sergio lo leyó 10 veces. Y luego, aceptó. No por nostalgia. No por romanticismo. Por instinto. Clara no lo sabía, pero Sergio se había hecho DJ aficionado. Y el novio, David, era el típico que no planea nada. Así que cuando Sergio llegó a la boda, una de las damas de honor le preguntó: «Tú sabes de música, ¿verdad?» El DJ original se retrasó. «¿Puedes ponernos algo mientras llega?» Y ahí empezó el plan. Primera canción, Una inocente. Mary You de Bruno Mars. Todos contentos. Segunda, Algo movido. Can't Stop the Feeling. Nadie sospecha. Tercera, La joya. Somebody That You Said to Know. Clara frunció el ceño. Sergio le guiñó un ojo. El novio no entendió nada. Siguió con una selección sutil. Before a Cheats. Rolling in the Deep. Thank You, Next. Una tras otra, todas canciones de ruptura, traición y superación. Los invitados empezaban a murmurar. Algunos reían. Otros la miraban a ella. Clara fue hasta él. ¿Qué estás haciendo? Poniendo música que conecte con el alma. Como tú querías. Él sabía que no podía pasarse. Así que terminó la sesión con Happy de Parrell. Todo volvió a la calma. El DJ profesional llegó. Sergio se sentó. Pero el mensaje ya había sido entregado. Días después, uno de los invitados le escribió por privado. Gracias por la música. Fue la mejor parte de la boda. Clara nunca volvió a hablarle. Pero supo que el matrimonio no duró mucho. 1 año y medio después, David publicó una foto en la playa, solo. Nueva etapa, decía. Clara ya no aparecía. A veces no hace falta insultar. No hace falta gritar. Ni arruinar una boda. A veces solo hace falta una buena playlist. Y el momento exacto para darle al play. El ex el vengador y el empleado estrella. ¿Alguna vez has trabajado con alguien que se lleva el crédito de todo, incluso de lo que no entiende? Esa persona que brilla en las reuniones, pero no aparece nunca cuando hay que apagar incendios. Yo sí. Y esta historia va dedicada a Raúl. Raúl era el listo. El que sabía hablar con jefes, con corbata, con voz de anuncio de seguros. Siempre con frases como: eso lo resuelvo yo en un momento. Cuenta conmigo. De eso me encargué personalmente. Pero había un pequeño detalle: Raúl no sabía usar Excel. Y trabajábamos en finanzas. Cada vez que había un informe que entregar, él decía: hacedlo vosotros, pero poned mi nombre como responsable. Yo lo explico luego en la junta. Y como era el favorito del jefe, nadie le discutía. Durante meses, trabajamos en silencio mientras él se llevaba el aplauso. Hasta que llegó el momento. Un informe mensual de proyecciones a futuro para el consejo directivo. Un archivo de 14 pestañas, con fórmulas complejas, validaciones cruzadas, macros y vínculos a bases de datos externas. ¿Y quién lo hizo? Nosotros. ¿Y a nombre de quién iba? Raúl. Pero esta vez, le pusimos una trampa. En la celda A1 de la pestaña principal, escondimos una macro. Pequeña, silenciosa, indetectable a simple vista. Activada por una sola tecla. ¿Qué hacía? Nada destructivo. Solo reemplazaba su nombre por el nuestro. En el pie de página. En el encabezado. Y, sutilmente, en la pestaña de créditos que nadie revisaba, aparecía esto. Este informe fue elaborado por Javier, Lucía, Andrea. Raúl solo vino a decir: ya está, punto. El archivo fue enviado. Todo correcto. Pero entonces, llegó la junta. El jefe pidió que Raúl presentara el informe. Él conectó su portátil. Abrió el Excel. Y sin querer, pulsó la tecla. A1. Enter. La macro se ejecutó en silencio. Y el título cambió.
En vez de decir proyecciones trimestre 3 o elaborado por Raúl M. Decía, trabajo real o hecho por quienes sí saben Excel. El jefe levantó una ceja. Raúl, ¿esto qué es? No, eso no estaba. ¿Quién hizo este informe realmente? Silencio. Todos los ojos en nosotros. Sonrisa contenida. El jefe pidió una reunión aparte. Y al día siguiente, Raúl fue trasladado a otra área. Supervisión de inventarios. Sin ordenador. Con papel. ¿Y nosotros? Ascendidos. Con acceso a proyectos nuevos. Y con una historia para contar en cada comida de equipo. La próxima vez que alguien intente brillar con el trabajo de otros, recuerda, Excel no miente. Y las macros tienen memoria.